Siempre su reflexión nos hace pensar, la del licenciado en psicología Alfredo Pinsker, la idiosincrasia de los argentinos y el coronavirus. Argentina acaba de superar el 1.000.000 de casos de personas infectadas por el COVID-19 y ha superado los 26.000 muertos. Dos cifras que efectivamente son alarmantes y que no tienen ninguna semejanza con lo que hace 5 o hasta 4 meses o 3 meses atrás creíamos que iba a pasar en nuestro país. La pregunta es, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces para que esto se haya extendido de tal manera? La primera reflexión tiene que ver con algo que los infectólogos han dicho, y es que en la Argentina se testean pocos miles de casos en proporción a la cantidad de habitantes, y eso hace que algunas personas sigan cursando la enfermedad y no se las haya testeado, y por lo tanto cuando llegan al punto donde esto ya provoca muchos síntomas, a partir de ese momento la acción médica, terapéutica, no dé respuesta suficiente y muchas personas igualmente fallezcan. No obstante lo cual, como decimos, el otro problema es que hay muchos contagios por día, y la lógica es que si hay muchos contagios, también hayan más fallecimientos. Eso por un lado. Ahora hay otro problema. Y este problema para mí es el que tiene que ver con cómo somos los argentinos. Es decir, en una encuesta que sale incluso en estos días en un medio local de información, cuando le preguntan a la gente qué es lo que más le preocupa de la pandemia por el coronavirus, el 55% dice que es la falta de conciencia sobre la gravedad del virus, ¿no? Es decir, que la mayoría de los encuestados, o los que han respondido a la encuesta, dicen es que los ciudadanos no le dan suficiente importancia a la gravedad del virus. Eso es absolutamente evidente en todas esas llamadas marchas de la oposición al gobierno nacional. Se plantea todo el tiempo la cuestión de que el virus no existe, el virus existe pero no existe la pandemia, existe la pandemia pero está mal la cuarentena. Bueno, en fin, todo ese tiempo de gente que sale, habría que decir locamente, por el nivel de violencia y agresividad que tienen, a reclamar que el gobierno abra todo. Total, como dicen, que se mueran los que se tienen que morir. Yo les preguntaría a esas mismas personas, ¿qué pasaría si vos sos uno de los que se tiene que morir? ¿Qué te parecería, digamos? Y de hecho han pasado esas cosas, ¿no es cierto? Algunos de los primeros manifestantes anticuarentena que ya han muerto por coronavirus, por contagiarse en esas marchas anticuarentena. Es decir, acá lo que ha fracasado, hay que ver si es que fracasó, digamos, la política que se implementó en los gobiernos nacional y casi todos los gobiernos provinciales, o si lo que faltó es la solidaridad, el ponerse en el lugar del otro, el saber que hay personas que son de riesgos. Sale hoy mismo en el diario una noticia de que alguien que viajó a Ituzaingó para el Día de la Madre viajó sabiendo que tenía coronavirus, ¿sí? O sea, esa falta absoluta de empatía para con los demás. Este señor incluso para con su propia madre, ¿no? Porque literalmente viajó para saludar a su madre y ya que estaba seguramente contagiarla de coronavirus. Entonces digo, hay que poner un poco la cuestión en mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Si cuando yo me miro a mí mismo me encuentro que tengo algún defecto, bueno, entonces lo que tengo que hacer es tratar de corregir ese defecto. Por supuesto que a la gente le cuesta mucho reconocerse en tener errores o defectos, y en función de eso hay que decir que no va a prosperar ninguna política de prevención del contagio del COVID si la gente no hace algo de lo que le corresponde hacer para disminuir este nivel de contagios y por lo tanto este número de muertos. Si no cambiamos, es imposible pensar que hayan resultados distintos. Frase que se le atribuía a Einstein, ¿no es cierto?, que es que decía que la verdadera locura consiste en que haciendo lo mismo esperemos resultados diferentes.